llegó ya al Comando Aéreo de Transporte Militar la mañana de este martes el Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana con el primer grupo de 205 colombianos deportados, de los 205 colombianos deportados desde Estados Unidos en la era del presidente Donald Trump. Se espera que un segundo vuelo llegue procedente de ese mismo país. El que ha llegado ya es el que salió esta mañana desde El Paso, Texas. ¿Cómo fueron recibidos estos migrantes colombianos? Cuéntenos un poquito, por favor, senadora. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí con muchísima expectativa, ustedes estarán enterados del incidente diplomático que generó el hecho de que hubiesen puesto a nuestros connacionales de manera indigna, de manera no respetuosa de sus derechos humanos en un avión militar de regreso al país en deportación. El gobierno colombiano, desde luego, reconoce que Estados Unidos está en su pleno derecho de establecer sus normas migratorias, pero a la gente siempre debe tratársele con la dignidad de vida. Y eso suscitó que el presidente de la República hubiese prohibido la noche, hace 2 noches, que no aterrizara en Colombia ese avión que venía con este personal deportado. Y en respuesta, el presidente Trump, con un mazo grande, con el garrote del siglo anterior, decidió imponerle unas sanciones comerciales dramáticas a nuestro país, el 25% de todas las exportaciones, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos, y eso pues está totalmente por fuera de las normas que rigen ese tratado. Eh, Felizmente la situación se ha desescalado y ya estamos en regreso, esperamos, hacia una normalidad, pero la verdad es que ha sido un campanazo de una política que empieza a confirmar que ya no tenemos un orden internacional basado en reglas, que aquí el que más poder tiene, más se impone. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto saludarle. Un fuerte abrazo a la distancia. Eh, una de las cosas importantes que creo nos quedó como región a los latinoamericanos es que, digamos, lo que ocurrió el fin de semana no fue una suerte de disputa únicamente entre Trump y Petro o entre dos modelos, que es a lo que los grandes medios de comunicación han querido reducir este asunto, ¿no? Que son dos modelos. Un modelo, el modelo de la supuesta libertad que representa a Estados Unidos y Trump, y el modelo de la izquierda o del comunismo que quieren endosárselo al presidente Petro, ¿no? Sino que Trump le envió un mensaje al mundo, ¿no? Que es: o haces lo que tú quieres, o te impongo sanciones, o te pongo restricciones, o y ya verás lo que te pasa, más o menos, ¿no? Y creo que eso es lo de fondo. El mensaje que le está enviando Donald Trump, no únicamente al presidente Petro, al pueblo de Colombia, sino al mundo entero. ¿Qué decir sobre eso? Sin lugar a dudas, fíjese usted que ha habido, sin embargo, una modificación en el comportamiento de los países. Tanto Canadá como México, como Dinamarca, que fueron objeto de los primeros pasos de Animal Grande, con el cambio de nombre del Golfo de México, con el chiste que no era chistoso de que Canadá era el estado 51 de la Unión Americana, y la compra de Groenlandia, volvió a primer plano esa antigua creencia de los Estados Unidos del destino manifiesto, Ajá. que ellos son un pueblo escogido, destinado en principio a gobernar las Américas, y por eso se expandieron por todo el continente norteamericano y les quedó faltando el del sur. Y me parece que esa doctrina manifiesta, que genera la concepción de expansionismo territorial, es la que ha asumido y lo ha dicho en su propio discurso de posición el presidente Donald Trump. Es que no se lo estamos imputando.
él habló del destino manifiesto y de la expansión territorial. Y desde luego, eso va con todos los conexos de que van a gobernar el mundo. Y obviamente quien gobierna manda y se impone. Pero eso va en contra de una tradición más reciente que no se había afincado del todo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de un orden internacional basado en reglas. Pero hemos visto con estos comportamientos, no solo contra Colombia, sino en general lo que ha sucedido desde que tomó posesión, que ya no creen en un orden internacional basado en reglas, sino en la fuerza y en la imposición. Tenemos que los países pensarlo seriamente. Un exministro de Canadá, el señor Chrétien, escribió una hermosísima carta a sus 90 años, haciendo un llamado a todos los países, a México, a Groenlandia, en fin, a que tenemos que unirnos, porque nosotros todos respetamos mucho nuestra propia soberanía, tenemos orgullo, tenemos dignidad, y aunque eso no se mide en pesos y centavos, en dólares y centavos, la realidad es que si no nos unificamos por regresar por los cauces de un mundo internacional basado en reglas de derecho internacional, la no intervención, la no injerencia en los asuntos internos de los demás países, pues auguramos una nueva época del colonialismo que ya pensábamos superada. Senadora, a una vez que están ya en tierra colombiana, se espera el arribo, insistimos, del otro vuelo con el resto de migrantes. ¿Se conoce si hay más que estén en espera de ser devueltos a Colombia o si son estos más de 200 los únicos que van a ser deportados por ahora? Eso por un lado. Por otro, ¿qué plan se va a implementar para la reinserción de estos ciudadanos a la vida económica, a la vida social en su país, tomando en cuenta que muchos de ellos eran sustentos de sus familias en Colombia y ahora pues con esa deportación pierden ese sustento? ¿Qué plan como gobierno se ha previsto para ayudar a los inmigrantes que sean devueltos desde Estados Unidos a Colombia? Respecto de su primera pregunta, sorprenderá, pero esta política de deportaciones no se la inventó Trump, viene de gobiernos anteriores y precisamente en el año 2023 el gobierno de Colombia eh, sostuvo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y se establecieron unos protocolos de dignidad para la deportación de las personas migrantes no aceptadas en los Estados Unidos. Esos protocolos implican el trato digno que faltó en el caso de la devolución de los recientes connacionales. 124 aviones el año pasado. Me imagino que eso seguirá acelerándose en el gobierno del presidente Trump. Entonces, sí, en Colombia hay un protocolo de recibo, se está rodeando a los deportados del acompañamiento estatal en lo que implica a su llegada al país, pero sin lugar a dudas todo el mundo termina librado a su propia suerte y las familias que precisamente salieron por razones económicas, por razones de seguridad. En Colombia todavía seguimos teniendo problemas serios de orden público en territorios. Pues esas personas, aquí el amparo del gobierno es darle la mano, pero yo pienso que no es suficiente y la realidad es que vamos a tener que, entre todos los países, generar unas condiciones. Ojalá la CELAC, que está convocada para el 30 de enero, esa Convención Nacional de todos los países de América Latina y del Caribe, pudiésemos llegar a acuerdos de cómo vamos a proteger nuestra soberanía y proteger mutuamente a todas estas personas, muchas de ellas desplazadas por razones económicas o de otra índole, de no garantía de los derechos en su propio país, para que podamos hacer frente a lo que parece ser una política que continuará y se profundizará
Trump dijo en la campaña que iba a deportar a millones. Entonces, esos son los que van a regresar a sus países sin lugar a duda. El reto, para finalizar, senadora, el reto lo tienen, digamos, los profesionales que se dedican al manejo del derecho internacional, de la política exterior, porque este fin de semana, digamos, los ciudadanos de la región, más todavía en Colombia, presenciaron, digamos, esta suerte como de intercambios en tweets, ¿no? A través de tweets. Entonces uno se pregunta ahí en dónde queda la diplomacia y cuáles son los retos que tiene justamente el equipo diplomático de Colombia para enfrentar estas situaciones y de lo cual podrían también empezar a tomar nota países como el Ecuador. Sí, yo pienso que usted tiene ahí el punto central. Esto no se debe manejar a través del Twitter. Uno entiende la indignación de nuestro presidente cuando se enteró de las condiciones en que estaban siendo transportados nuestros connacionales, pero la realidad es que los canales diplomáticos se inventaron fue para buscar eh, maneras respetuosas, prudentes, pero efectivas de llegar a acuerdos y concretar protocolos, decisiones y protecciones. Por eso es que es tan absurdo pretender romper relaciones con un país, como han pretendido algunos países con Venezuela, y que presionan a Colombia para que eh, reviente sus relaciones teniendo 2.000 kilómetros de frontera. Nosotros consideramos que tenemos que entre todos buscar una solución continental, una solución de esa ciudadanía latinoamericana que no está expresamente en las leyes, pero sí está en nuestra sangre, en nuestra lengua, en nuestra cultura, en nuestro modo de ser, para que podamos tomar decisiones de consumo para proteger en el caso colombiano, a los colombianos, pero nosotros tenemos la misma solidaridad con los panameños, con los ecuatorianos, y creemos que además el continente debe unirse en respaldo de Panamá para defender la soberanía de su canal.